Y me está escuchando. Hola, senador, ¿me escucha? Yo de aquí. A ver si nos puede hablar un poquito. Perfectamente bien. ¿Qué tal? Te ¿Cómo escucho está? perfectamente bien. Muy Bueno, bien, muy bien. Buenos días. muchísimas gracias por estar con nosotros en Resumen Parlamentario. Estamos en el primer resumen del año 2021, con lo cual es un placer, como siempre, hablar con usted sobre todos los temas que están sucediendo. Y, senador, hay un tema muy importante que tiene que ver con la reunión de las 13 horas, que es de la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, con la presencia de dos funcionarios. Estamos hablando de Felipe Solá, canciller de nuestro país, y también Daniel Filmus, secretario de Malvinas. ¿Cuáles son las expectativas? Creo que la expectativa es reafirmar, digamos, la decisión que ya ha quedado explícita a través de nuestro gobierno, de la propia Cancillería, cuando ha ratificado, digamos, cuál es nuestra posición con respecto a este tema. Digamos, es un diferendo que instala a través de un decreto el presidente Piñera, haciendo la gran Galtieri, tratando de recuperar imagen hacia adentro, en una situación complicada en cuanto a su imagen, del 15% apenas, con un tema que siempre sensibiliza, digamos, a ambas comunidades, particularmente la sociedad chilena, o una parte de la sociedad chilena, aquella que se ve representada por las políticas de derecha. Creo que es un tema que fue saldado ya en el año 84, digamos, en un diferendo al que le puso fin la mediación papal y que luego fue ratificado en el 2009 ante las Naciones Unidas. Es decir, que no hay nada que discutir. Es un tema que se vuelve a instalar, creo yo, en un momento sensible, interno de la gestión de Piñera, pero nada tiene que ver con lo que ya ha sido pactado. Insisto, es un tema ya saldado largamente. Primero cuando se habló de aquel, digamos, de lo que sucedió con 1984 y luego ratificado en el 2009 en las Naciones Unidas, y ahí no hubo ninguna objeción por parte de Chile. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy a las 13 horas es escuchar a Daniel Filmus, escuchar a nuestro canciller, ratificar nuestra postura, digamos que es la postura que legalmente nos ampara, inclusive ante instancias internacionales, y ver después cuál es la estrategia que en este sentido, en este campo diplomático, va a trazar el gobierno nacional. Así que vamos a escuchar digamos, a ambos funcionarios justamente para saber cuáles son los caminos que vamos a seguir como Estado, ¿no? Pero no tenemos ninguna duda que es un tema que está mucho más vinculado a la situación interna del actual presidente de Chile que a una situación de una controversia que real o que tengamos alguna duda de cómo se tiene que resolver, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar la reunión sobre las 13 horas y seguramente ahí surgirá con mucha más claridad cuáles son los caminos que va a elegir el gobierno nacional para ratificar esto que te acabo de decir. Muy bien, senador. Y bueno, muchos temas también para hablar, como siempre, como titular de la Comisión de Medios. Se ha trabajado muchísimo en distintas jornadas donde se abordó todo el tema de las noticias falsas en épocas de campaña, también qué está pasando con la infodemia, que son las noticias falsas sobre la pandemia. ¿Cuál es una mirada ya a pocos meses de finalizar su mandato de todo el gran trabajo que se está realizando y también la mirada en esta campaña electoral? Es un tema controversial. De hecho, fíjate vos que en las últimas horas Facebook en Estados Unidos anunció una política de control a partir de un comité digamos, un comité de vigilancia de lo que significa la desinformación, digamos, en épocas electorales, con lo cual el mundo sigue discutiendo y debatiendo qué hacer en el marco de las redes sociales, en este caso puntualmente Facebook, tema que ha sido rechazado por todo el arco político de los Estados Unidos, porque quedaría en manos de una plataforma, de un sector privado, moderar contenido, es decir, la posibilidad, como han hecho con el propio presidente de Estados Unidos o el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando le anularon sus cuentas de Facebook y de Twitter. Es decir, nuevamente Facebook se viene a instalar en un lugar que creo yo la sociedad tiene que organizarla o por lo menos tiene que resolverla de otra manera, porque la remoción de contenidos, Facebook habla en favor de la democracia, pero uno realmente no sabe si es a favor de la democracia, de la información real, o si va a favor de un modelo de negocios, que es la moderación de contenidos y el control informativo sobre lo que va surgiendo en el contexto de las campañas electorales. Es un tema que se discute mucho,
Vos me preguntás en Argentina, nosotros hemos intentado por diferentes vías, hay observatorios sobre los cuales se ha trabajado, inclusive la Defensoría del Público en su momento en el transcurso de este año presentó Nodio como un observatorio, no con ningún otro interés que avanzar en clarificar cuando una información no es real, como lo hace un sector privado, como es chequeado, cuando te dice esta es una información falsa o es una media verdad, o en definitiva define con sus criterios qué es lo que tiene que circular o lo que tiene que circular, que la gente esté advertida si es una información falsa, es una información real. Es un tema que no se le puede encontrar la vuelta. Yo creo que el tema de la desinformación, y fundamentalmente a partir de la aparición y del rol que juegan las plataformas y que juega el mundo de lo digital en los escenarios electorales, es algo que nosotros tenemos que en algún momento poder abordar desde lo privado y desde lo público. Esto tampoco implica que el Estado tenga que colocarse en el rol de censurar o de saber que cuando hay que avanzar en una moderación de contenidos, si está bien o está mal. Yo lo que creo que esto tiene que ser en conjunto con actores de la sociedad, con prestigiosos académicos, con instituciones como las universidades, por ejemplo, que creo yo tendrían que intervenir. Es muy difícil. ¿Quién determina cuándo es una información falsa, cuándo es verdadera o cuándo hay un interés detrás de la información? Porque a veces hay informaciones que aportan parte de verdad y con una parte de la verdad sabemos perfectamente bien que no hace a la verdad en su plenitud, en su concepción, fundamentalmente en escenarios electorales. Así que en el tema de desinformación hay que seguir debatiéndolo, el mundo lo está haciendo, insisto, esto de Facebook pasó hace una semana atrás y obviamente el gobierno de Estados Unidos reaccionó porque no considera que una plataforma privada tenga que definir, digamos, qué tipo de información es real o no, o atribuirse, digamos, el criterio o la potestad de la moderación de contenidos. Hay que seguir trabajándolo, creo, yo insisto que la única herramienta posible que tiene la sociedad en un marco electoral es la educación. En la medida que nosotros fomentemos la educación, fomentemos la alfabetización digital, que fundamentalmente dudemos de la información, y esas son herramientas de las que se puede apropiar el usuario, el lector, aquel que sigue la red. No hay otra posibilidad, no hay un grupo de iluminados que nos determinen qué información es real y cuál no. Me parece que esto es muy riesgoso, muy peligroso, y más peligroso aún cuando está en manos solamente de un Estado. Pero es un tema abierto, es un debate abierto que hay que seguir profundizándolo y creo que la resolución tiene un carácter mucho más global que lo que puede hacer un gobierno o lo que puede hacer un país en particular. Esta es mi mirada por la experiencia que uno ha tenido y por cómo ve lo que está pasando en el resto del mundo. Europa ha transitado distintos caminos, algunos han fracasado, como por ejemplo un observatorio constituido por sectores de la sociedad civil y por el Estado, pero también ha sido rechazado por la sociedad en su conjunto. Es un tema difícil, no hay una única salida para el tema de la desinformación, excepto una audiencia preparada para recibir información y para cuestionar la información y para dudar. Es la única herramienta posible que yo, por lo menos hoy veo, factible para no dejarse engañar, particularmente en momentos como lo que estamos viviendo nosotros en Argentina o ante cualquier otro proceso electoral del mundo. Senador, bueno, también consultarle porque la primera candidata del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, se refirió en estos días también a la violencia institucional por Internet. ¿Cuál es la mirada teniendo en cuenta que estamos a 11 días nada más de las primarias? Esa violencia yo creo que también es propiciada por algunos medios de comunicación en particular, que responden a otros intereses, que no es estar al servicio de la información y de la verdad, digamos que apuntalan otro tipo de estrategias, y además es muy selectiva, porque nos escandalizamos por algún concepto que puede decir en el caso de Victoria Tolosa Paz, digamos, en un contexto que hay que definirlo también, en qué contexto lo dijo, dónde, en qué ámbito, digamos, en un ámbito distinto, no en un panel político definiendo políticas públicas, sino al contrario, en un panel donde se hablaba mucho de su vida privada. También hay que valorar el contexto en el que se dicen algunas cosas. Ahora, no venimos con la misma vara en esta indignación que algunos manifiestan, cuando hay otros personajes de la política, como es el caso de Milei, que dice realmente barbaridades, que es un hombre que es
antisistema, antipolítica, que realmente dice cosas muy graves que van en contra de la misma democracia. Y sin embargo, los que se escandalizan por un concepto en un determinado contexto de victoria no hacen lo mismo con expresiones como las que ha pronunciado el señor Milei. Y puedo seguir enumerando expresiones que todos los días aparecen en los medios de comunicación y que realmente pasan totalmente desapercibidas. Entonces, hay una mirada quirúrgica, selectiva, y que siempre, curiosamente, apunta hacia nuestros dirigentes, hacia dirigentes de nuestro espacio político, y esto no es casual, forma parte también de una estrategia que viene acompañada obviamente con la oposición, porque fíjate vos quiénes reaccionan a partir de determinados episodios que van ocurriendo. Lo mismo le pasa al propio presidente de la República, con algunos errores que podemos cometer absolutamente todos. Ahora, no se mide siempre con la misma vara. Entonces, lo de Victoria es un ejemplo claro para poder mostrar, con otros ejemplos que no tienen el mismo impacto en la sociedad, no en la sociedad, no tienen el mismo impacto en la magnitud que le dan a algunos medios de comunicación en particular. Entonces, para esto también se necesita educación, alfabetización digital, estar atentos, no entender todo como que los medios trabajan con objetividad, no digo todos, pero hay algunos que en particular, le escriben los guiones a gran parte de la oposición en la República Argentina, lamentablemente. Pero bueno, esto es así, y la única posibilidad, insisto, es que tengamos una sociedad preparada para saber cuándo estamos hablando de una verdad, cuándo estamos hablando de un delito grave y cuándo forma parte de la pirotecnia habitual a la que nos tiene acostumbrada la oposición con un sector del poder mediático en Argentina. Senador, también, quería preguntarle sobre su proyecto que presentó para declarar servicios públicos a Internet. Es un tema que inclusive lo ha ratificado en las últimas horas nuestro propio presidente, lo ha dicho. Creo que es una deuda todavía pendiente con nuestra sociedad. Con el acceso a Internet como servicio público, no solo estamos garantizando un derecho, otros derechos también garantizamos, como es el acceso a la educación, como es el acceso a la salud, al trabajo, herramientas que son posibles a través de la conectividad, como todo lo que quedó perfilado con el proyecto de economía del conocimiento, que es una ley. Si no tenés conectividad, no tenés acceso a otros derechos, que son los nuevos derechos del siglo XXI. Cuando a nosotros nos pareció en el siglo XX que ya tener acceso al agua potable, a tener el servicio eléctrico, al gas, como un servicio público, y que naturalmente esto ocurre particularmente en las grandes urbes, nadie discute que es un servicio público. Bueno, hoy el acceso a Internet pasa a ser otros nuevos derechos que nosotros tenemos que incorporar definitivamente. Creo que la pandemia lo ha puesto más en evidencia que nunca. Y tenemos un país totalmente desigual en este aspecto. No somos todos iguales. Cuando hay provincias que tienen apenas un 30% de su población con la posibilidad de acceder a Internet, y hay otros como Capital Federal que tienen un 106%. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el resultado? Que las comunicaciones han quedado en manos del mercado. Y creo que ahí es donde tiene que intervenir el Estado para resolver esa tensión lógica propia. El mercado obviamente lo que va a intentar es maximizar sus ganancias, como pasa con las grandes corporaciones tecnológicas. Pero ahí es donde tiene que intervenir el Estado para que todos tengamos la misma posibilidad que tienen aquellos que viven en grandes centros urbanos. Porque fíjate vos que además se da una contradicción y un tema que todavía es mucho más delicado. Cuanto más alejado estás de la capital federal, de los centros urbanos, Córdoba o cualquier otra capital que tienen realmente su conectividad asegurada, la conectividad es más deficiente y además, en el caso de que sí exista, es mucho más cara. Es mucho más elevado sus costos. Creo que nosotros hemos demostrado como que fue monopolizada también por las grandes compañías. Es que no puede quedar la conectividad en manos del mercado, porque obviamente el mercado lo que va a ir es a dar mayor conectividad donde es más sencillo. El costo de iluminar una manzana en Capital Federal es infinitamente menor al que puede ser con la misma cantidad de habitantes de un pueblo del interior de la República Argentina. Y obviamente, si ahí no interviene el Estado para poner reglas justas, para tener un país mucho más justo, más iguales todos, va a ser muy difícil. No puede quedar en manos del mercado, por una cuestión lógica, por una cuestión de intervención,
de un proyecto político donde lo que hacemos todos los días es ampliar derechos para que todos tengamos las mismas posibilidades, las mismas oportunidades de educación, trabajo y salud. Nada, estamos hablando de cuestiones elementales. Entonces, hay que seguir trabajando esto. Te decía, nosotros ya en la gestión anterior pusimos en marcha más de 30.000 kilómetros de red federal de fibra óptica, y eso demuestra cuál es la visión que nosotros tenemos de un Estado integrado, de una sociedad donde aquel que vive en Calafate, vive en Piedrabuena, vive en Lago Blanco, Ricardo Rojas o en La Quiaca, tenga las mismas oportunidades que tiene alguien que vive en Capital Federal. Y a eso nosotros tenemos que tender, y esta tiene que ser la política pública en materia de comunicaciones. Es simplemente esto, ser un poco más iguales. Creo que no es un absurdo plantearlo de este modo, ese es un país, eso es democracia, eso es ampliar derechos en favor de todos. Este es un proyecto político que apunta justamente a esto que te acabo de definir. Por eso, el proyecto que hay que seguir militándolo, tenemos que seguir entendiéndolo, tiene que ser un acuerdo entre lo público y lo privado. Nosotros inclusive hemos dicho y hemos garantizado a través del decreto 690 primero y luego de un proyecto de ley presentado, hablamos de tarifas justas y razonables, hablamos de respaldar las operaciones en términos de ganancias que puedan seguir, digamos, aportando al crecimiento de las compañías privadas. Nadie se quiere apropiar de ninguna compañía, al contrario. Lo que nos queremos apropiar es de más derechos en favor de la gente. Simplemente es esto. También hay un tema muy importante relacionado al medio ambiente, hay incendios en distintas provincias, en el delta del Paraná, también en la provincia de Santa Fe, nuevos focos de incendios. ¿Por qué es necesaria una ley de delitos ambientales? Porque creo que cada uno tiene que asumir una responsabilidad, digamos, cuando se comete un delito. Digamos, ya el mundo no soporta más la apropiación de recursos naturales en función de una economía de mercado. Nuestro gobierno, cuando comenzó su gestión, Alberto Fernández, él dijo: nosotros vamos a constituir un Consejo Económico, Social, pero también Ambiental. Y yo comparto plenamente ese es el trípode sobre el cual nosotros tenemos que construir riqueza en todo caso. Si hay un desarrollo de nuestros recursos naturales, tiene que haber estos tres factores presentes a la hora de evaluar cuál es el impacto que tiene, porque el mundo ya no resiste, y lo hemos visto con la pandemia. Cuando el mundo se apagó en marzo del 2020, vimos que había otro mundo, que estaba oculto detrás de lo que es la contaminación, detrás de lo que es la destrucción del planeta, y lo vemos a diario, cotidianamente. Y nosotros tenemos que tener una concepción antrópica del mundo. El ser humano no se puede escindir de la naturaleza. Somos parte de esa naturaleza, y si nosotros destruimos la naturaleza, destruimos también el ser humano. Si nosotros no ponemos el acento en que la explotación de recursos naturales tiene que venir acompañados de una sustentabilidad en lo económico y lo social, no es factible, no es posible. Y creo que este debate lo tenemos que dar permanentemente. No podemos avanzar sobre nuestros humedales porque entendemos que el negocio inmobiliario está por encima de lo que significan los humedales, en este caso para lo que vos recién estabas apuntando, que es justamente sostener un ecosistema que es viable para toda la región, es viable para la humanidad. Lo mismo pasa con el Amazonia, lo mismo pasa con distintas partes del mundo. Miremos lo que está pasando en los polos. Realmente es una tragedia ambiental, y no podemos quedar a merced de la maximización de ganancias, donde lo único que importa es más acumulación de capital en favor de quien va a llegar un momento en que no le va a servir a nadie maximizar ganancias en función de la destrucción del planeta. Digamos, esa ecuación ya no resiste más que un tiempo muy corto. No hay más tiempo para poder poner la mirada en saber que si no hay una sustentabilidad desde el punto de vista ambiental, tampoco lo será, o desde lo económico y social tampoco lo será desde lo ambiental. Así que la mirada en este sentido de la sanción de aquellos que cometen delitos, como los que vemos cotidianamente, digamos, particularmente en la extracción de nuestros recursos naturales o en la apropiación, como está pasando en el delta de humedales, para seguir ampliando nuestra frontera ganadera o nuestra frontera sojera, como pasa con los montes en el norte del país. La Argentina perdió más del 70% de la masa boscosa. Esto ya no lo podemos permitir, son nuestros pulmones, no son
no es algo extraño al ser humano, al habitante del lugar, sino va a ser demasiado tarde. Y creo que este tema de lo ambiental hay que ponerlo en un mismo plano, en una misma evaluación del valor que tiene una economía sana, una economía sustentable, una sociedad, digamos, con todos sus derechos, digamos, en el mismo plano de igualdad para poder tener un mundo o poder corregir un mundo que ya realmente está en una situación complicada. Hemos visto recientemente en un congreso, hemos asistido a un congreso a nivel global recientemente de lo que pasa con los plásticos en los mares. Nos quedamos sin mares, nos quedamos sin la sustentabilidad necesaria para poder seguir, digamos, viviendo en un mundo amigable. Y esto no hay más chances, no tenemos más tiempo, aunque esto parezca apocalíptico lo que digo, pero si no tomamos conciencia de la importancia que tiene lo ambiental, de nada servirá seguir acumulando capital en función de unos pocos intereses y no de la gran mayoría. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre. Seguramente vamos a hablar en algún momento antes de que finalice su mandato. Gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Gracias. Bueno,